en Mateo capítulo 10. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 10 y vamos a estar caminando del verso 1 al verso 33. Entonces, por favor, ten tu Biblia abierta, de tal manera que me acompañes a lo largo de varios versículos que vamos a estar viendo por ahí. El tema de esta mañana se llama tiempo de obedecer. Y si recuerdas, las 2 semanas anteriores habíamos estado viendo el tema de la obediencia. Y el tema habíamos estado, en primer lugar habíamos visto qué es la obediencia. En segundo lugar habíamos visto los frutos de la obediencia. Y hoy, con la ayuda de Dios, de manera continua a esa línea de pensamiento, vamos a ver que es tiempo de obedecer. Y este sermón, mis hermanos, lo vamos a tratar con la ayuda de Dios, de discernir lo que Dios está hablándonos en este tiempo, especialmente para la iglesia y para aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo en arrepentimiento. En lo personal, creo que Dios está llamándonos a la obediencia. Por tanto, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestras vidas, nuestra mente a escuchar la palabra de Dios. Entonces, con tu Biblia abierta en Mateo 10, quiero que veamos un primer punto. Y lo primero quiero que veamos, mis hermanos, es cómo el Señor Jesús hace un llamado. Verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Y cuando ves el siguiente verso, dice los nombres de los 12 apóstoles. ¿Ves que hay un cambio? Dice que llama a sus discípulos y luego les dice apóstoles. Pero hay algo en medio de ese cambio. Y lo que hay es que el Señor Jesús les otorga o les cede, por así decirlo, autoridad. Verso 1. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús llama a sus discípulos y les da autoridad. Mira lo que el pastor John MacArthur dice con respecto a este punto. El Señor Jesús delegó su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos. El reino de Dios es soberano sobre el mundo espiritual y el reino de Dios es soberano sobre el mundo físico. El reino de Dios es soberano sobre los efectos del pecado y sobre Satanás mismo. En otras palabras, la autoridad que Jesucristo delega sobre sus discípulos, que ahora les llama apóstoles, es una autoridad sobre espíritus inmundos, sobre los demonios, y es una autoridad sobre las enfermedades y dolencias. Y algo, mis hermanos, que debe de llevar a vernos, a leer estos versos, es a ver que nuestro Dios, al Dios que adoramos, al Dios que le cantamos, es un Dios soberano y todopoderoso. De manera paralela podemos ver también que de la misma manera que Jesús llama a sus discípulos, nos ha llamado a nosotros. El mismo Jesús dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando llegas a las cartas de Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 4, dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El primer punto que quiero establecer esta mañana, mis hermanos, es el hecho de que debemos entender que somos hijos de Dios, somos hijas de Dios por elección soberana de un Dios soberano y todopoderoso. Tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios no por nuestra elección, sino porque el Rey soberano, que es soberano sobre los espíritus inmundos, sobre todas enfermedades,
sobre el reino espiritual y sobre el reino físico, ese Dios soberano y ese Dios poderoso nos ha llamado para ser sus hijos, nos ha elegido. Eso tenlo en mente. Número 1, eres hija de Dios, eres hijo de Dios por elección soberana. Número 2, la misión. ¿Para qué Dios los llamó? Y eso lo vemos en los versos 5 al 15. Después que el Señor elige, el Señor llama, el Señor da autoridad y ahora les da instrucciones. Yo hubiera hecho algunas preguntas, y la primera pregunta que yo le hubiera hecho al Señor Jesús es, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Y la respuesta está en el verso 5 y 6. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esta misión de llevar el evangelio hoy se nos ha dado a nosotros, pero la instrucción ahora ya no es como en estos versículos. Hoy el llamado es ir a todo el mundo, a todas las naciones. Y bueno, ¿y qué vamos a decir? Bueno, ya fuimos llamados, ya se nos delegó una autoridad, ya se nos dijo a dónde vamos a ir. Ahora, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿O qué vamos a ir a decir? Eso está en el verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. En el pasaje paralelo de Mateo 10 es Marcos 6. Y cuando tú ves en Marcos 6 este mismo pasaje de manera más resumida, se nos dice que Jesús los envía de 2 en 2 y que predicaran a los hombres el arrepentimiento. Y mis hermanos, el mensaje no ha cambiado. Hoy, en medio de lo que estamos viviendo, abril 2020, Dios sigue llamándonos al arrepentimiento. Dios sigue diciendo que su reino se ha acercado. Hay un mensaje de salvación que tenemos que proclamar. En tercer lugar, ¿qué haremos? Verso 8. Bueno, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el llamado que les da a los apóstoles. Hoy tú y yo tenemos algo más poderoso que la sanidad. Hoy tenemos un mensaje de salvación. Hoy tenemos un mensaje de esperanza que debemos de proclamarlo. Los discípulos hubieran preguntado, o yo hubiera preguntado, Señor, ¿qué tengo que llevar para esta misión? El Señor Jesús les dice en el verso 9, no se provean de oro, no lleven plata, ni cobren vuestros cintos. Hoy hubiéramos pedido una ofrenda, ¿no? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, vayan en fe. El Señor les va a proveer todo lo necesario. Luego ellos hubieran preguntado, o yo hubiera preguntado, Señor, ¿y qué hacemos si nos reciben? ¿O qué hacemos si nos rechazan? Y el Señor Jesús les responde en el verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. La traducción de la palabra paz ahí es shalom. Una paz que incluye bendición, que incluye la presencia misma de Dios. Mas si no fuere digno, vuestro shalom, diría, se volverá a vosotros. Y si alguno no los recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! El Señor está diciéndoles, vayan y prediquen el arrepentimiento. Vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué creen? Aun cuando ustedes hagan sanidades, aun cuando ustedes lleven un mensaje de esperanza, ¿qué creen? Van a haber casas que los van a rechazar. Van a haber personas que van a cerrar las puertas. Van a haber ciudades
que los van a rechazar y van a rechazar las palabras, el mensaje que tú tienes. ¿Te acuerdas que cuando veíamos el fruto de la obediencia veíamos esto también? Que habrá ocasiones que por obedecer al Señor simplemente te van a cerrar las puertas. Simplemente vas a pasar situaciones difíciles. Y aquí lo vemos. El Dios que envió a los apóstoles, dándoles una misión, dándoles instrucciones, mis hermanos, es el mismo Dios que hoy nos está hablando. ¿Y sabes qué es lo que nos está diciendo? Id y hagan discípulos a todas las naciones, bauticen y enseñen todas las cosas. Mateo 28, la gran comisión. Mis hermanos, Dios está hablándonos en este tiempo. Por eso el título del mensaje esta mañana es tiempo de obedecer. Dios está hablándonos ya. Punto número 1, ¿qué dijimos? Dios, el Rey soberano, nos eligió como sus hijos. Ahora, el punto número 2 de este sermón es: tenemos una gran comisión y la debemos de cumplir. Cuando veíamos Hechos capítulo 1, verso 8, dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó en Hechos capítulo 2. Y el Espíritu Santo hoy está con nosotros. La pregunta que debemos respondernos es: ¿estoy siendo testigo de la obra gloriosa del Señor? ¿Estoy siendo testigo de lo que Dios está haciendo por el poder de su palabra? ¿Estoy testificando de esto? Número 1, el Señor nos llamó. Número 2, el Señor nos ha dado una misión, un llamado. Y número 3, el Señor da algunas advertencias. Mira los versos 16 al 25. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mira, el Señor Jesús no anda maquillando las cosas aquí. Él es claro a dónde los está mandando. Dice el pastor Phil Johnson con respecto a este pasaje: los 12 están siendo enviados en una situación muy difícil. El momento donde se está llevando a cabo Mateo 10 es durante una epidemia nacional de incredulidad. Fin de la cita. Dice el pastor Phil Johnson que el momento donde Jesús está mandándolos a Israel está pasando por una epidemia de incredulidad. Y hoy, tú y yo estamos en medio de una pandemia global. Una situación, es cierto, muy difícil. Una situación complicada. Pero ¿sabes qué? La misma misión que se le dio a los discípulos es la misma misión que hoy tenemos: ir y predicar el Evangelio. Eso no ha cambiado. Y no ha cambiado tampoco la oposición, porque la oposición que tuvieron ellos es la misma que tenemos nosotros. Mira el verso 16 nuevamente. Te voy a enviar, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son estos lobos? Bueno, los lobos son los falsos profetas que hoy están engañando a la gente con falsas promesas. Falsos maestros. Verso 17. Los van a entregar ante los concilios. Los van a entregar ante las sinagogas. ¿Y sabes qué? Los van a azotar. La semana pasada veíamos algo sobre los azotes. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Los van a agarrar, los van a presentar como delincuentes, los van a acusar como lo peor que pueda haber. Verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué crees? Tal vez tu misma familia se oponga contra ti solo por causa de tu fe. Van a haber falsos maestros, van a haber falsos profetas, te van a entregar ante las autoridades,
Tu misma familia puede que te entregue. ¿Y sabes por qué? Por el único hecho que eres hijo e hija de Dios. Verso 23, cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ese es un verso con sentido escatológico. Y luego hay unas advertencias en los versos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, en otras palabras, si a Jesús mismo le han llamado Beelzebú, es un nombre o un término de Satanás, si a Jesús lo han ofendido llamándolo así, ¿cuánto más a los de la casa? Ve conmigo por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes, aquí está nuevamente el llamado de Dios, antes, dice Jesús, yo os elegí del mundo. Por cuanto yo los elegí, dice Jesús, es por eso que el mundo los aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esas personas que te critican por causa de tu fe, esas personas que se burlan por causa de tu fe, ¿sabes por qué lo hacen? Porque no conocen al Dios a quien tú adoras. Y mis hermanos, como les digo, el llamado sigue siendo el mismo. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, somos llamados a predicar fielmente el Evangelio. Puede que surjan algunos problemas. Y hermanos, estamos viendo algo sin precedentes. Grandes templos hoy están cerrados. Grandes instalaciones hoy prácticamente están vacías. Siguen habiendo los falsos profetas haciendo declaraciones sin ningún fundamento. Siguen surgiendo falsos sanadores. Y otros que decían tener el don de sanidad, ¿hoy dónde están? Porque muchos nos preguntamos, bueno, si dicen sanar, si dicen tener ese don, ¿por qué no van al hospital donde están ahorita tantos enfermos? Mis hermanos, estamos en un tiempo donde esta situación está evidenciando y sacando a la luz a muchos lobos. Pero mis hermanos, es tiempo de que tú y yo, en el nombre de Jesús, seamos llamados a fielmente predicar el Evangelio. Y ese es mi tercer punto. Vamos a tener aflicción, pero seamos fieles. Fieles al predicar el arrepentimiento, fieles al predicar el Evangelio. Es tiempo, mis hermanos, de obedecer. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 puntos. El primero, somos llamados por Dios. Somos llamados por un Dios soberano. El segundo, ese Dios soberano nos ha dado un propósito, nos ha dado una misión. Y el tercero, ese Dios soberano nos ha dado algunas advertencias que vamos a enfrentar en nuestro camino al Señor. Y todo esto, mis hermanos, es para llegar al punto del sermón. Esta ha sido la introducción nada más. Porque
quiero responder una pregunta que, aunque no está, pero surge entre líneas en el verso 26 al 28. Y la pregunta que quiero responder es: ¿a quién debemos de temer? Mira el verso 26. Así que, esa palabra, o ese par de palabras, así que, está conectando todo lo que ha dicho anteriormente el Señor Jesús. Es como si nos dijera: por lo que te acabo de decir, por todo lo que te acabo de advertir, por todo lo que te acabo de decir que vas a enfrentar, ¿sabes qué? Dice el Señor Jesús: no los temáis. Sí, no les temas a esos falsos profetas, no les temas a esos falsos maestros, no les temas a esos hombres que te van a entregar, no les temas a esos gobernadores, a esos reyes, no les temas aún a esas personas que decían quererte o que dicen quererte y sin embargo se burlan de ti, te critican. No les temas, y hoy podríamos agregar con lo que estamos viviendo, no les temas ni aún al coronavirus. No le temamos, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y mira lo que debemos de hacer en este tiempo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Mis hermanos, hoy es un tiempo de subirnos a las azoteas, por así decirlo, que bien podría ser las redes sociales, y proclamar el mensaje de salvación. Proclamar que nuestro Rey soberano pronto viene. Mis hermanos, Jesús viene. Y es necesario que tú y yo vengamos y estemos a cuentas delante de este Rey. Cuando tú te subas a estas azoteas, por así decirlo, y proclames que Jesucristo viene, y proclames el Evangelio, y proclames un llamado al arrepentimiento, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, como bien decíamos la semana pasada. Pero ¿sabes qué dice el Señor Jesús? No temas, no tengas temor de ellos. Porque ¿sabes qué? Mira, verso 28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Los hombres pueden matar el cuerpo, los reyes pueden matar el cuerpo, los lobos pueden matar el cuerpo, el coronavirus puede matar el cuerpo, pero ni los hombres, ni los falsos profetas, ni los reyes, ni el coronavirus le puede hacer algo a nuestra alma. No tienen potestad sobre nuestra alma. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Si alguien preguntara ahorita: oye, soy cristiano, ¿me puedo enfermar del coronavirus? Sí te puedes enfermar del coronavirus. Si alguien pudiera decir: si soy cristiano, ¿pudiera yo morir del coronavirus? Claro que podrías morir del coronavirus. Pero el coronavirus puede matar nuestro cuerpo, pero no le puede hacer nada, absolutamente nada, porque el coronavirus no tiene potestad ninguna con nuestra alma. Eso vimos en el verso 1. Tengan potestad sobre enfermedades y sobre espíritus, porque el reino de Dios es el único que tiene la autoridad sobre nuestras almas. Permíteme citar al matemático y filósofo cristiano John Lennox en su libro titulado ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Él dice: un cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del dolor. Un cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del sufrimiento. Un cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del coronavirus. Un cristiano, dice él, es una persona que ha llegado a amar y a confiar en un Dios que también ha sufrido. Puede que tú y yo no tengamos todas las respuestas.
a las preguntas que hoy surgen en medio de esta pandemia. Pero sí conocemos a un Dios que está por encima de toda esta pandemia. Ahora, necesitamos ser prudentes, porque no podemos caer en la imprudencia de decir, bueno, si este Dios poderoso, si este Dios soberano está conmigo, puedo salir y no me va a pasar nada. No, eso es imprudencia. De hecho, dice nuevamente el hermano John Lennox, no se trata de tentar a Dios, se trata de confiar en Dios. Seguir las recomendaciones, dice él, seguir las recomendaciones de los médicos no demuestra incredulidad. Hermanos, tal vez, y volvemos al punto de las advertencias que Jesús hizo, tal vez haya personas que te digan o te critiquen, y de ahí dónde está pues tu fe. Y no que muy cristiano, y no que muy creyente. No se trata de tentar a Dios. Tú y yo sabemos que Dios puede protegernos. Tú y yo sabemos que Dios puede sanarnos aun cuando nos enfermáramos. Pero Dios espera que tú y yo también seamos sabios y que usemos todos los recursos que se nos han dado, incluyendo la medicina. Esto es sabiduría, hermanos. Esto no se trata de desafiar a este Dios soberano que está con nosotros. Como cristianos debemos cuidarnos, ser sabios. Fin de la cita. Y yo agregaría un punto nada más. Como cristianos deberíamos cuidarnos, deberíamos ser sabios, pero siempre sabiendo y estando convencidos que nuestras vidas están en las manos de Dios. La pregunta sigue ahí. ¿A quién debo de temer? Porque Jesús me está diciendo, no temas a los lobos, no temas a los hombres, no temas a los reyes, no temas a los gobernadores, no temas al coronavirus. Entonces, Señor Jesús, ¿a quién debo de temer? Nos da la respuesta el verso 28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El coronavirus puede destruir mi cuerpo, pero el único que puede destruir mi alma y mi cuerpo en el infierno, el único que tiene esa potestad y esa autoridad es Dios. Ni Satanás tiene esa autoridad. Nuestro temor, hermanos, debe ser dirigido a aquel que es todopoderoso. Por eso el llamado a arrepentirnos. Por eso el llamado a estar a cuentas con este Dios poderoso. Hermano, amigo que nos escuchas, tú necesitas estar a cuentas con este Dios. Tú necesitas urgentemente ponerte a cuentas con este Dios, que este Dios sí tiene potestad sobre tu alma. El coronavirus no te puede hacer más que daño en el cuerpo. El coronavirus no puede hacer más que matar el cuerpo, pero no tiene potestad sobre el alma. Necesitas estar a cuentas con el Dios poderoso que tiene autoridad sobre el alma. Mis hermanos, y para estar a cuentas con este Dios poderoso, ¿qué crees? No podemos solos. Necesitamos un mediador. Y ese mediador que va a estar entre el Dios poderoso y nosotros pecadores, entre el Dios santo y nosotros pecadores, el mediador se llama Cristo. Mis hermanos, ¿qué está diciendo Dios en medio de esto? ¿Qué es lo que Dios está hablándonos en medio de esto? Hay una cita, déjame leértela, de C.S. Lewis diciendo: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia. En otras palabras, Él está diciendo, Dios nos habla a través de las bendiciones que nos da, a través de las misericordias que son nuevas cada mañana. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? No escuchamos a Dios.
Hemos cerrado nuestros oídos. Hemos creído que las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, tienen Dios como que si estuviera obligado a dármelas, cuando no es así. Si es una misericordia es porque yo no lo merezco. Mis hermanos, ¿cuántas personas hoy por causa del coronavirus están con un respirador artificial? Que lo único que depende prácticamente es de una máquina. Y hemos leído las noticias que no hay suficientes respiradores en el mundo para todos los enfermos. Y tú y yo estamos respirando aire cada mañana. ¿Somos mejores que ellos? Definitivamente no. Son las misericordias de Dios. Son las bondades de Dios. Es Dios hablándonos a través de esas misericordias. Pero sigue diciendo C.S. Lewis, nos habla a través de los placeres, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Te lo pongo, fin de la cita, te lo pongo desde esta manera, desde esta perspectiva. Cuando todo va bien, es fácil olvidarnos de Dios. Pero cuando las cosas no van bien, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega el temor, ahí es donde muchas veces somos quebrantados y nos damos cuenta que el único que puede ayudarnos es Dios. Y hoy, mis hermanos, Dios está hablándole a un mundo sordo. Pero es la iglesia la primera que tiene que escuchar esta voz de Dios. Somos nosotros, hermanos. El hermano John Lennox sigue diciendo, quizás el coronavirus sirva como un gran altavoz que nos recuerde la estadística definitiva. El 100% de nosotros vamos a morir. Si el coronavirus, dice el hermano John Lennox, si el coronavirus nos lleva a mirar al Dios que quizás hemos ignorado durante años, ese Dios que se puso una corona de espinas para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre y para darnos entrada a un mundo nuevo y restaurado más allá de la muerte. Si el coronavirus, a pesar del caos que ha desatado y del dolor de las cientos o miles de familias que han perdido un ser querido, nos lleva a mirar al Dios que hemos ignorado, entonces habrá cumplido un propósito muy saludable. Fin de la cita. En otras palabras, si esta pandemia, si esta situación nos lleva a los pies de Cristo, mis hermanos, pues que así sea. ¿Cristianos han muerto por este virus? Creo que sí. Pero hoy ellos están en un lugar mucho mejor que el que estamos nosotros. Y este es mi cuarto punto. El primero fue Dios nos ha llamado de manera soberana. El segundo, Dios nos ha dado una misión. El tercero, Dios nos ha dado advertencias. Y mi cuarto punto es este. Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios está llamándonos a depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestro temor en la obra soberana y completa de Cristo. Mis hermanos, es tiempo de obedecer la voz de Dios. En palabras de J.C. Ryle, dice, si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y en sus almas, entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad. Si esta enfermedad está llevándonos a examinar nuestra alma, a examinar nuestra relación con Dios, entonces esta enfermedad habrá cumplido un propósito. Y número 5, palabras de ánimo para verdaderos discípulos. Ya el Señor nos dijo, no temas. No temas de los que pueden hacer algo a tu cuerpo. Teme al Señor únicamente. Y aquí luego el Señor le da algunas palabras de ánimo a los discípulos, que son palabras de ánimos para nosotros. Verso 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Jesús está diciendo, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y cuando lees Lucas, por ejemplo, en Lucas 12, dice que se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Básicamente el punto ahí era de que si comprabas 4 pajarillos, te regalaban 1. Y estos pajarillos eran muy baratos. De hecho, te daban 2 por 1 cuarto. El cuarto era una moneda de muy poco valor. De hecho, algunos comentaristas dicen que era la 16ª parte de un denario, es decir, de lo que una persona pudiera ganar al día. Imagínate ahorita en pesos mexicanos que una persona ganara al día 100 pesos. Bueno, la 16ª de esa parte de eso, la 16ª parte de esos 100 pesos, con eso tú podrías comprar 2 pajaritos para poder comer. Estos pajaritos eran considerados de muy, muy poco valor. Pero aquí básicamente el Señor Jesús está dirigiendo a los discípulos a algo que ellos conocen, que son estos pajarillos, y les dice básicamente, ningún pajarillo de esos, aparentemente sin valor para muchos, está olvidado delante de Dios. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esos pajarillos que para el mundo no tienen valor, aún Dios está ahí cuando uno de ellos muere. Verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Sí, hermanos, Dios sabe cuántos cabellos tienes. Y esto el Señor Jesús lo está poniendo para que entendamos, para que los discípulos entendieran y hoy nosotros entendamos que si este Dios soberano, todopoderoso, sabe cuántos cabellos tenemos, ¿a poco crees tú que Él está ajeno a la situación que tú estás pasando? Como diciendo, no dudes ni por un momento que Dios no sabe lo que estás pasando. Así que no temáis, verso 31, ustedes valen más que muchos pajarillos. En otras palabras está diciendo, no temas, recuerda que Dios te escogió, eres su hijo, eres su hija, y aunque por causa de la persecución, aunque por causa del coronavirus tú pudieras perder la vida, eso no significa que Dios te haya abandonado. Tal vez alguien esta mañana pueda decir, hermano, pero yo perdí mi trabajo, no tengo para comer. Lo que hoy nos recuerda la palabra de Dios es que el Dios soberano está con nosotros y Él sabe, si sabe cuántos cabellos tienes, ni siquiera lo pienses que Él no sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que estás pasando. Permíteme leerte lo que John Piper escribe en su libro El coronavirus y Cristo. Ni un gorrión cae si no es el plan de Dios. Ningún virus se mueve si no es el plan de Dios. Esta soberanía es meticulosa. ¿Y qué dice Jesús a continuación? Dice 3 cosas. Eres más valioso que muchos gorriones. Los cabellos de tu cabeza están contados. Por tanto, no temas. Bueno, pero ¿por qué no debes de temer? No debes de temer porque la soberanía meticulosa de Dios, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, refleja su santidad, su rectitud, su bondad y su sabiduría. En Cristo, dice John Piper, no somos unos peones prescindibles. En Cristo somos hijos e hijas valiosos. Ustedes valen más que muchos gorriones, dice Jesucristo. Este es el secreto que mencionamos anteriormente. Escucha esto. Saber que la soberanía de Dios, que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Y no solo la sostiene, sino que hace que todo, ya sea amargo o dulce, obre para nuestro bien, para el bien de los que aman a Dios
y son llamados en Cristo. Oh, mis hermanos, la soberanía de Dios que puede detener el coronavirus es la misma soberanía de Dios que nos acompaña a pasar este valle de sombra y muerte que podamos estar atravesando. Este, mis hermanos, es el Dios a quien debemos temer. Fin de la cita. Cuando sepamos a quién debemos de temer, sabremos a quién debemos orar. Déjame repetírtelo. ¿A quién debemos de temer? Dice, no temas a los que le pueden hacer algo al cuerpo, teme a Dios. Y cuando tú y yo sabemos a quién temer, sabremos a quién orar. Y ese Dios poderoso, el Dios que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ese Dios soberano, ¿qué crees? Por la obra de Cristo nos ha reconciliado con Él. Por la obra de Cristo nos ha traído a sus pies y hoy podemos descansar sabiendo y creyendo que estamos bajo su cuidado soberano. Nuevamente citando al pastor Phil Johnson, en este punto Jesús no les habla de milagros, no les habla de sueños, no les habla de nuevas revelaciones. No les habla diciéndole, cuando les quieran hacer algo, ustedes declaren cosas positivas. Aten, desaten. Hagan confesiones positivas, como muchos hoy lo hacen con respecto a lo que estamos pasando. No, Jesús no les dice eso. Jesús aquí les está enseñando sobre la doctrina de la providencia. Y lo que Jesús enfatiza es que Dios está involucrado de manera íntima en los detalles de tu vida. Hermano, hermana, si Él sabe cuántos cabellos tienes, ¿a poco crees que Él no sabe lo que estás pasando? Inclusive, Dios está contigo cuando no lo puedas sentir de manera consciente su presencia. Aun cuando no entendamos lo que Él está haciendo o el por qué lo está haciendo, Dios está con nosotros. Y los propósitos de Dios no van a ser estorbados. El plan de Dios no va a ser descarrilado por ningún virus. Y todo lo que Dios ha decretado, no yo, todo lo que Dios ha decretado va a suceder. Hasta el más pequeño detalle, no más, no menos, su voluntad será hecha en la tierra como en el cielo. Fin de la cita. Y en palabras del hermano John Lennox, a Dios el coronavirus no lo tomó por sorpresa. A nosotros sí. Dios puede obrar para bien, incluso en medio del mal de este virus. Y sus planes no van a ser frustrados. Aunque puede que sea muy difícil para nosotros aceptar esto en una situación como la crisis actual, nuestro Dios cumplirá su propósito para su gloria. Fin de la cita. Permíteme concluir. En primer lugar, somos hijos de Dios, elegidos por un Rey soberano. En segundo lugar, tenemos una misión: predicar el Evangelio. En tercer lugar, Jesús nos dio advertencias. En cuarto lugar, debemos aprender a temer a Dios. Y este es el último punto. Es tiempo de obedecer. Dios está llamándonos al arrepentimiento. Dios está llamándonos a descansar y a confiar en Cristo, a rendirnos a Él. Algunos Dios los está llamando a perdonar eso que no has perdonado, a amar a esa persona que tú sabes quién es. Dios nos está llamando a orar como no lo habíamos hecho antes. Dios está llamándonos, como dice el verso 32 y 33, a confesar su nombre delante de los hombres. Porque el que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy estamos siendo llamados a confesar su nombre delante de los hombres, a confesar su evangelio delante de los hombres. La pregunta es, ¿obedeceremos su voz? Mis hermanos, es tiempo de obedecer. Es tiempo de rendirnos a Él. El Señor nos sostendrá.